Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 25 de julio. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 28, con el título Plantando iglesias y levantando líderes en medio de gran oposición. Si has estado con nosotros en la iglesia Antioquía por un tiempo, sabes de la agencia misionera fundada por nuestro pastor fundador y principal, el pastor Jo, que es la agencia misionera PGM. Y uno de los valores fundamentales de PGM es la plantación de iglesias. La iglesia local debe de ser el agente activo de las misiones y la iglesia local debe de buscar la manera de plantar otras iglesias. Vemos en el pasaje de hoy que ese fue el enfoque misionero del apóstol Pablo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 19. Dice la palabra de Dios así: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vimos en el pasaje de ayer que los apóstoles fueron constantes en predicar el evangelio a pesar de la oposición, mientras que la gente muy inconstante. Algunos decían que eran dioses, otros los querían apedrear. Y vemos aquí que algunos judíos alborotaron al pueblo y llegaron de Antioquía y de Iconio para perseguir a Pablo, para atacarlo. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, cuando hablamos de la muerte de Esteban, que él también fue apedreado, vimos que la muerte, cuando uno es apedreado, es una muerte lenta. Es la verdad algo terrible. Es una forma de torturar a las víctimas. Imagínense cuántas piedras tuvieron que aventarle, que tirarle al apóstol Pablo para que cayera casi muerto. Pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Miren lo que pasa aquí en el versículo 20. Pero rodeándole a los discípulos, ¿qué pasó? Ellos también, me imagino que llorando. Oh no, ha muerto Pablo, ha fallecido este gran siervo de Dios. Se levantó Pablo delante de los discípulos. ¿Y qué hizo? Vámonos de aquí porque nos quieren matar, nos quieren apedrear. No, entró una vez más en la ciudad. Entró en la ciudad donde lo querían matar. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Tenemos que seguir cumpliendo la misión. Esto no se acaba aquí, esto no se termina aquí. Vemos la valentía, la entrega total del apóstol Pablo. Casi lo mataron, pero se levanta, entra a la ciudad y vamos a seguir. Sigamos echándole ganas. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Si vemos el primer viaje misionero del apóstol Pablo, él salió de Antioquía, salió al puerto Seleucia y de ahí pasó a la isla de Chipre y luego volvió al continente europeo. Y de ahí dio una gran vuelta y después de llegar hasta Derbe, ¿qué hizo? Volvió a regresar por la misma ruta que él había tomado. Llegó a Derbe y de Derbe volvió a Listra, luego a Iconio y a Antioquía. Esta es otra Antioquía, Antioquía de Pisidia, no es la Antioquía de Siria, de donde salieron Bernabé y Pablo. Pero vemos cómo el apóstol Pablo fue a cada ciudad, predicó el evangelio y su patrón fue volver a visitar a estas ciudades para reafirmar a los hermanos, para fortalecerlos, para animarlos, que siguieran fieles al Señor. En cada uno de los lugares donde él sufrió muchísima oposición, el apóstol Pablo dice: no importa lo que me hagan, voy a regresar. Voy a animar a los hermanos. Voy a decirles que sigan perseverando en la fe a pesar de la oposición, a pesar de la persecución. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: Dios los quiere bendecir y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Dios los quiere prosperar. No,
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es normal que busquen perseguirnos, que se pongan en contra nuestra, que haya oposición fuerte contra el Evangelio y contra nosotros. Pero cobren ánimo, no se desanimen, no se desmayen, levántense y siguen más fieles y entregados al Señor. Como el apóstol Pablo, aún siendo casi muerto, se levantó a seguir la misión. Mírenme a mí. Yo tengo las marcas de Cristo Jesús en mi cuerpo. Sigamos fieles, firmes, entregados. No se desanimen, no desmayen, hermanos. Dios está con nosotros. Y, mire, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El plan misionero del apóstol Pablo fue visitar estas ciudades, presentarles el Evangelio y luego levantar iglesias locales en cada una de estas ciudades, porque el apóstol Pablo no podía quedarse en esa ciudad para siempre. Él levantaba iglesias, siervos líderes, ancianos, diáconos, pastores en cada iglesia y luego seguía a la próxima ciudad. Ese fue el patrón misionero del apóstol Pablo y es por eso que nosotros en la iglesia de Antioquía queremos seguir este patrón. Queremos seguir el modelo del apóstol Pablo, que no va a un lugar, predica el evangelio y ya se terminó. Un evento y nada más. Le da seguimiento constante y levanta líderes en cada ciudad para que luego la iglesia pueda seguir haciendo discípulos, seguir alabando y adorando a Dios, aunque Él ya no esté en ese lugar. Y por eso nosotros, en la iglesia Antioquía Coreana, la iglesia hispana Antioquía, nuestra meta es plantar iglesias, es levantar siervos líderes, es capacitarlos a ustedes, hermanos, para que cuando ustedes decidan regresarse a sus países, sea Honduras, Ecuador, Guatemala, México, Colombia, donde quiera que Dios los lleve, que ustedes sean estos siervos líderes que levantan sus iglesias. Lo dice el regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, Antioquía de Pisidia, vinieron a Panfilia, ya hacia el sur, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, hacia Italia. De allí navegaron a Antioquía de Siria. Ahí en barco se regresaron a su iglesia madre, la iglesia Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Dieron un reporte misionero. Hermanos, gracias por orar por nosotros, por enviarnos, por apoyarnos económicamente. Mire lo que Dios ha hecho en cada una de estas ciudades. Pasamos por Chipre, llegamos a Perge, de Perge, Antioquía de Pisidia, de allí pasamos a Listra, Iconio, Derbe. En cada una de estas ciudades, claro, hubo mucha oposición, casi nos mataron. Oh, vieron qué me pasó, que casi me apedrearon a la muerte, dice el apóstol Pablo, pero Dios me dio fuerzas, Dios me levantó. Y seguimos echándole ganas, seguimos perseverando en fe, seguimos predicando el evangelio y levantamos iglesias, levantamos ancianos, diáconos en cada iglesia. Y cuando dieron ese reporte, los hermanos se alegraron grandemente, se regocijaron con el avance del evangelio. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy, oremos. Oh Dios, queremos que nuestra iglesia siga el ejemplo del apóstol Pablo, que a pesar de la mucha oposición, a pesar de la persecución en contra de Cristo y los cristianos, que los apóstoles fueron fieles al llamado misionero, predicaron el evangelio con denuedo, con convicción y levantaron iglesias, plantaron iglesias, levantaron siervos líderes, capacitaron líderes de cada iglesia para que siguieran haciendo la obra del ministerio aún en su ausencia. Que nosotros sigamos este ejemplo, que sigamos levantando siervos líderes en San Juan, Colorado, Oaxaca, en San Pedro, Petlacala, Guerrero y en nuestros países, sea Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador. Que Dios siga expandiendo su reino y que el evangelio se difunda hasta los confines de la tierra
a través de nuestra amada iglesia, nuestra humilde iglesia, la Iglesia Hispana Antioquía. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.